Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video más de esta serie donde estaremos aprendiendo a programar desde cero. Y recuerden de que si no lo has hecho aún y te está gustando este contenido, puedes suscribirte al canal para que te estén llegando los videos cada vez que haya un nuevo video. ¿Listo? Así que puedes dejar tu me gusta si te gusta el contenido. Bueno, y la clase de hoy vamos a empezar con lógica. ¿Listo? Recordemos que eso es para personas que no tienen nada conocimiento de programación. Vamos a empezar de cero. Así que vamos a empezar a hablar sobre lógica. Exactamente, nos vamos a concentrar en los siguientes temas. Introducción a lógica. Hablaremos también de lógica de programación. Introducción a algoritmos. Hablaremos sobre pseudocódigo y haremos algunos ejercicios de lógica de programación. Así que esta clase va a ser súper interesante porque hoy vamos a ver algo así como una especie de algoritmos que nos van a permitir a nosotros empezar a tirar código desde ya. Sí, vamos desde hoy a tirar código, pero en una herramienta que nos va a permitir comprender un poquito más cómo funciona esto del código, cómo es que el computador entiende lo que escribimos y va a ser una clase muy, pero muy entretenida e interesante. Así que habrán ejercicios que ustedes van a poder ir resolviendo por el chat, así que los invito a que pausen el video en su respectivo momento y lo respondan en el chat. ¿Listo? Comencemos. Lógica. Cuando hablamos de lógica, es importante que tengamos claro que la lógica no está relacionado a un lenguaje de programación. ¿Listo? La lógica lo podemos nosotros llamar como la ciencia que estudia el proceso de razonar. La lógica es la ciencia que estudia el proceso de razonar. Pero se preguntarán, bueno, pero ¿qué es razonar? Razonar es un proceso que ejecutamos los seres humanos donde ordenamos las ideas para llegar a una conclusión. Pero bueno, en ese proceso hacemos uso de algo conocido como procesamiento. Pero ¿qué es procesar? Procesar es ejecutar una serie de actividades que están interrelacionadas la una con la otra. ¿Listo? Es importante que cuando hablamos de lógica no lo confundamos con lógica de programación. Asimismo, la lógica no cambia con los lenguajes de programación. ¿Listo? Pero sí es la base de todo el conocimiento en programación. Vamos a tener un reto muy grande a partir de ahora y es que tenemos que educar nuestro pensamiento para que razone de acuerdo a ciertas reglas. Y ustedes dirán, no, pero es que yo soy una persona muy lógica quizás. Lo vamos a descubrir de ahora en adelante, ¿listo? ¿Por qué? Porque todo lo que vayamos a empezar a pensar hasta ahora va a ser con lógica. Y se darán cuenta porque hay un meme muy interesante por allí de programadores donde dice, por ejemplo, le dice a la esposa del señor y le dice que si hay papas, vamos a buscarlo por aquí, y por aquí lo tengo, justamente este, que dice, trae 1 litro de leche, si hay papas, trae 4. Claro, como él es un programador que trajo 4 litros de leche, dice contento, dice había papas. Así chicos, es un meme, pero así piensa el programador. ¿Por qué? Porque él está diciendo que trajera 1 litro de leche, pero que si había papas, trajera 4. 4 que él infiere que es de leche. Listo, es un meme muy gracioso, pero como para que entendamos esa lógica y cómo debemos empezar a razonar nuestro pensamiento. Cuando hablamos de lógica, hay un concepto que se nos viene a la mente y es el concepto de silogismos. Si de pronto nunca habían escuchado las palabras de silogismos, hoy la van a escuchar. ¿Qué es un silogismo? Un silogismo es un argumento que tiene tres proposiciones. ¿Listo? Silogismo es un argumento que tiene tres proposiciones, donde la última proposición es el resultado de las dos anteriores. ¿Vale? Entonces, siempre que pensemos en silogismo, recordemos que es un razonamiento donde la conclusión final es la consecuencia de dos premisas anteriores, ¿vale? Y aquí entonces vamos a hablar de silogismos. Y para entender un poquito más ese concepto de silogismos, nada mejor que ver un ejemplo. Miremos la pantalla donde tenemos un ejemplo de un silogismo.
Y tenemos, por ejemplo, lo siguiente. Todos los perros son mamíferos. Esta es una proposición. Tenemos la siguiente. Fido es perro. De estas dos proposiciones yo puedo inferir la última y decir Fido es mamífero. ¿Por qué? Porque si todos los perros son mamíferos y Fido es un perro, entonces yo puedo inferir que Fido es un mamífero, ¿cierto? Eso es un silogismo. Cuando tengo dos proposiciones y la última es el resultado de esas dos proposiciones iniciales. Miremos el segundo ejemplo. Yo digo Fido es perro. Ahora digo todos los perros son mamíferos. ¿Qué puedo inferir yo de aquí? Que Fido es mamífero. Ahora yo tengo una pregunta. Si yo tengo estas proposiciones, Fido es perro, todos los perros son mamíferos, yo podría, por ejemplo, aquí decir Firulais es mamífero. Esa proposición final no sale de las dos iniciales, por tanto no es un silogismo. ¿Listo? Para que sea un silogismo, la proposición final debe ser el resultado de las dos iniciales. Continuamos, por ejemplo, con las siguientes. Todos los perros son mamíferos. Siguiente. Fido es mamífero. Luego entonces yo puedo inferir que Fido es perro. Ese es justamente un ejemplo de un silogismo. Pero ¿por qué nos interesan los silogismos cuando hablamos de lógica? Vean cómo la última proposición sale lógicamente las dos primeras. Y nosotros tenemos que empezar a educar nuestro pensamiento para que piense de esa manera. Ahora, cuando hablamos de las premisas pueden ser falsas. Por ejemplo, yo podría decir todos los perros son mamíferos, Fido es perro, y luego, por ejemplo, aquí decir que Fido no es mamífero. Esto sería una premisa falsa porque no representa la realidad. Las premisas pueden ser verdaderas cuando representan la realidad. La premisa puede ser incorrecta cuando las premisas no me proporcionan todos los elementos necesarios para yo poder inferir la conclusión lógica. Y la premisa puede ser correcta, por ejemplo, como en este caso, que es correcta y verdadera. ¿Por qué es correcta? ¿Por qué? Porque las premisas iniciales proporcionan los elementos para inferir la conclusión lógica final. En este punto, entonces, quiero que hagan una pausa al video y ustedes en el chat escriban tres ejemplos de silogismos cualquiera que se les venga a la mente. Copien allí en ese momento tres ejemplos de silogismos. Si están mal, si están bien, no se preocupen, cópienlos y luego entre toda la comunidad daremos respuesta y estaremos comentándolos para ver si están bien, si están mal o en qué debemos mejorar para mejorar nuestro razonamiento. ¿Listo? Den pausa en ese momento y copien tres ejemplos de silogismos. Muy bien. Llegados a este punto, entonces, ya tenemos nuestros silogismos. Vamos a hablar ahora de otro concepto súper interesante y es lógica de programación. Y vean cómo pasamos de lógica a lógica de programación. ¿Si se acuerdan qué es la lógica? Decíamos que la lógica era esa capacidad que teníamos o la ciencia que estudia el proceso de razonar y cómo los humanos teníamos esa capacidad de razonar para ordenar las ideas para llegar a una conclusión. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de lógica de programación, hacemos referencia a la habilidad de pensar de manera razonada, sistemática y ordenada para nosotros poder inferir algoritmos abstractos y soluciones a problemas de negocios. ¿Listo? Podemos también decir que la lógica de programación es una técnica en la cual nosotros podemos desarrollar instrucciones en una secuencia para lograr un determinado objetivo. Y quiero que nos concentremos aquí. La lógica de programación nos permite, ojo, desarrollar instrucciones, pero en forma de secuencia. Por eso decíamos que es la habilidad de pensar de manera razonada y sistemática. ¿Listo? Pero ahora, a través de la lógica de programación, nosotros buscamos lograr un objetivo.
Siempre usamos lógica de programación para solucionar un problema de negocio. Y cuando hablamos de problema de negocio, hacemos referencia a algún problema que nos planteen para que tengamos que resolver. Por ejemplo, tengo que hacer una aplicación punto de venta, tengo que hacer una aplicación de e-commerce, tengo que hacer un sitio web de una empresa. Es un problema de negocio. Tengo que pensar ahora cómo lo voy a hacer. Tengo que buscar las pantallas, tengo que diseñar un menú. El menú debe tener un botón para ingresar sesión. Ese botón debe activar unos eventos. Esos eventos deben de conectarse a un servicio para que mirar si el usuario y la contraseña existen o no. Si existen, debo dirigirle una pantalla de escritorio. Si no existen, debemos dar un mensaje de advertencia. Toda esa lógica es la que nosotros empezamos a escribir y a colocarla de manera sistemática para resolver el problema. Listo. Y cada paso hace parte de un subproceso. ¿Vale? ¿Cuál es el objetivo final? Que nosotros podamos hacer visibles la implementación de un programa o software. No podemos empezar nosotros a pensar en la forma de resolver un problema sin pensar en cómo lo vamos a hacer. Es allí donde entra la lógica de programación y nos va a permitir organizar las instrucciones para que nuestro programa alcance el objetivo. ¿Listo? Entonces, siempre pensando con lógica y cuando vayamos a resolver un problema de negocio, usamos la lógica de programación. Cuando hablamos de lógica de programación, hablamos también entonces de los principios en la elaboración de enunciados. Y pensemos en un problema de negocio tan simple como el siguiente. Queremos, por ejemplo, hacer una aplicación que permita calcular la edad de una persona. Simple. Un programa para calcular la edad de una persona. ¿Qué necesitamos para calcular la edad de una persona? Necesitamos unos enunciados, ¿cierto? ¿Qué son los enunciados? Planteamientos que hacemos para definir la actividad a realizar para solucionar el problema. Entonces, el problema, por ejemplo, es calcular la edad de una persona. Ese es el problema que vamos a resolver. Ahora entonces necesitamos unos enunciados. Por ejemplo, ¿qué enunciados podríamos nosotros sacar para calcular la edad de una persona? Un enunciado pudiera ser, necesito la fecha de nacimiento de la persona. Puede ser un enunciado. Es allí donde entramos a pensar en el problema como un algoritmo. Y el algoritmo necesita de unas entradas, unas salidas y un proceso. ¿Listo? El algoritmo necesita unas salidas, unas entradas y un proceso. Y siguiendo con el ejemplo que damos del cálculo de la edad de una persona, las entradas son los datos que se requieren para que nuestra aplicación funcione y podamos resolver el problema de negocio. Entonces, aquí llegamos a la parte donde tenemos la introducción a los algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? Un conjunto de acciones o pasos finitos ordenados para resolver un problema. Lo usamos para resolver un problema o una tarea específica. Entonces, vamos paso por paso. Vimos que es lógica de programación y ahora estamos viendo algoritmos, que es la forma como vamos a emplear la lógica de programación y la forma como nosotros vamos a describir ese problema. ¿Listo? Recordemos que la lógica de programación la usamos para resolver un problema de negocio y decíamos de que nos permite describir todo el problema. Eso lo hacemos mediante un algoritmo. Un algoritmo tiene varias propiedades. Debe ser finito. ¿Qué significa? Que un algoritmo nunca va a ser infinito. Debe tener un número limitado de pasos a seguir y en algún momento se va a acabar. Un algoritmo debe ser preciso. Su indicación y la secuencia deben estar bien claros y bien indicados. Un algoritmo debe ser definido. Es decir, que siempre, sin importar la forma como tú lo ejecutes, debe dar el mismo resultado, sin importar cuántas veces se ejecute.
y debe ser legible y en esa parte todos tenemos que mejorar. ¿Por qué? Porque los algoritmos deben ser fáciles de leer, de interpretar y de que otra persona también lo interprete y lo lea. ¿Listo? Un algoritmo tiene tres partes, un inicio, un proceso y un fin. En el inicio están los datos de entrada, justamente de los que hacíamos referencia ahorita. Un algoritmo entonces tiene un inicio donde están los datos para que el algoritmo pueda trabajar. El proceso, que es todo lo que va a hacer el algoritmo, y el fin, que es la devolución o lo que va a entregar o resolver el algoritmo. ¿Listo? Ese inicio también lo podemos llamar entradas. Y entonces, por ejemplo, en el cálculo de la edad de una persona, ¿qué entradas creen que podemos tener? Ah, ya ahí está, ¿cierto? La fecha de nacimiento de la persona y la fecha actual en la que estamos. Con esos dos datos, nosotros podemos calcular la edad de una persona, su fecha de nacimiento y la fecha actual. El fin o la salida del algoritmo, la edad de la persona. Eso es lo que nos va a dar el algoritmo, la edad. Y el proceso, pues debemos de restar la fecha de nacimiento menos la fecha actual. Y allí obtendríamos la edad actual de la persona. ¿Listo? De esa manera nosotros planteamos un algoritmo. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, las partes de un algoritmo, donde tenemos el inicio, el proceso y el fin, o entradas, procesos y salidas. Y tenemos, por ejemplo, el siguiente algoritmo planteado de la siguiente manera. Tenemos una lámpara que no funciona. La lámpara no funciona y ahí hay un problema de negocio. La lámpara no funciona. ¿Nosotros qué necesitamos? Que la lámpara funcione, sí o sí, de alguna manera tener, pues tener luz para que la lámpara funcione, ¿cierto? Que la lámpara nos dé luz es lo que buscamos. De allí surgen una serie de preguntas o de procesos que tenemos que empezar a nosotros a interpretar de manera lógica. Si la lámpara no funciona, ¿qué hacemos? Preguntarnos, ¿la lámpara está enchufada? Es lo primero que se nos viene a la mente, ¿cierto? Ve, esa lámpara no funciona. ¿Está conectada? ¿Sí o no? Si no está conectada, ¿qué deberíamos de hacer? Pues enchufarla y allí pues moriría el algoritmo, ¿cierto? A lo último, si está enchufada, verificaríamos si pues ya continúa, si ya funciona. Si sí funciona, pues fin, ahí muere el algoritmo. Ahora, ¿está enchufada? Si sí está enchufada, entonces ya por ejemplo aquí en el caso de no, la enchufamos, volvemos aquí al sí, sea que estuviera enchufada o no, ya está enchufada, sigue sin funcionar. ¿Qué más nos preguntamos? ¿Está el foco quemado? Entonces verificamos la bombilla si está quemada o no. En caso que sí esté quemado, pues ¿qué hacemos? Reemplazamos el foco. Y en un ejemplo muy sencillo y en un camino corto, pues ya con el reemplazar el foco, se debería solucionar el problema. En caso que aún así no funcione, el foco no está quemado, ya lo reemplazamos, por ejemplo, y el foco ya está bien, o directamente vimos que el foco no estaba quemado, pues ¿cuál es el fin? Comprar una nueva lámpara. La salida de ese algoritmo nos va a decir compra una nueva lámpara porque ya eso no funciona, ¿cierto? Esto es como un ejemplo muy básico, muy sencillo, pero como para que entendamos cómo lo podemos plantear. ¿Listo? Hasta aquí entonces hablamos sobre algoritmos, cómo nosotros podemos plantear un algoritmo. Esa es la forma típica. Si ustedes buscan algoritmos, nos vamos a encontrar con muchos ejemplos similares a estos, pero sepamos de que un algoritmo tiene un inicio, un proceso y un fin, donde las entradas son los datos iniciales que requerimos. Por ejemplo, aquí para ese algoritmo las entradas serían verificar conexión, verificar foco, ¿cierto? Son las entradas o datos que necesitamos para nosotros poder ejecutar nuestro algoritmo de una manera satisfactoria. Una vez nosotros tenemos el algoritmo claro, debemos de plantearlo de alguna manera y lo planteamos, por ejemplo, en esos gráficos. Pero aparte de los gráficos, nosotros también tenemos otra forma de escribir algoritmos. Y es aquí donde entra en juego un concepto con el que vamos a estar trabajando el día de hoy y es el concepto de pseudocódigo. ¿Qué es pseudocódigo? Es una forma de nosotros poder expresar los diferentes pasos con los cuales vamos a ejecutar un programa.
Pseudocódigo no es un lenguaje de programación, ¿listo? Por eso viene la palabra pseudo, que es falso, y código, que es un lenguaje escrito para ser entendidos por nosotros los humanos y no por las máquinas. Entonces algo así como un falso lenguaje de programación, ¿listo? Pseudocódigo no es un lenguaje de programación, es una forma de expresar los pasos de un programa lo más parecido posible a un lenguaje de programación. Y vamos a hacer ejercicios el día de hoy con pseudocódigo para dar esos primeros pasitos o los primeros pinitos en programación. ¿Listo? No nos vamos a tirar de lleno una vez a programar, sino que vamos a empezar con pseudocódigo para entender eso, cómo funciona, qué es, qué hace. ¿Listo? ¿Y para qué lo hacemos? Para representar paso por paso la solución a un problema o un algoritmo, utilizando un lenguaje cercano al de programación. Entonces, para nosotros escribir pseudocódigo requerimos de un programa y el que vamos a utilizar se conoce como PSIN. PSIN lo vamos a estar utilizando para nosotros escribir nuestros pseudocódigos y de esa manera poderlos también ver reflejados en algún momento en forma de flujogramas todo nuestro algoritmo. ¿Listo? ¿Para qué nos va a servir entonces ese programita? Para escribir pseudocódigo. ¿Qué vamos a hacer? Los siguientes ejercicios. Por ejemplo, un ejercicio donde vamos a calcular la edad de una persona. Entonces vamos a poner en práctica todo lo que vimos de lógica de programación, lo que vimos de algoritmos y vamos a escribirlo en pseudocódigo. Primer paso, instalar PSI. Les voy a dejar ese enlace en la descripción del video. Vamos a dar clic en ese enlace y nos va a llevar a la página de PSI. En PSI, una vez estamos aquí, damos clic donde dice PSI para Windows, o bueno, depende del sistema operativo que tengan, pueden darle clic para Windows o para Mac o para Linux, cualquiera es multiplataforma. Yo le voy a dar para Windows, tengo Windows instalado en mi computador. Y aquí me voy a descargar el instalador, ¿listo? Esto me descarga un exe, un archivo ejecutable. Me va a llevar a la página de SourceForge, donde hay diversos códigos de software libre. Espero 5 segundos y la descarga se va a inicializar en ese momento. Aquí ya empezó la descarga, pesa poquito, 9 megas. Esto descarga en segundos. Lo vamos a abrir, damos clic encima del punto exe y eso nos va a ejecutar el instalador de PSI. Una vez abra, nos va a preguntar si estamos seguros de que nosotros deseamos instalarlo. Le decimos que sí y cuando le damos que sí nos va a aparecer la siguiente ventanita. Nos va a aparecer esa ventana en la cual aparece bienvenido al asistente de instalación. Le damos siguiente. Aquí en siguiente aceptamos el acuerdo. Siguiente. Instalar. Y de esa manera ya se empieza a instalar PSI. ¿Listo? Es súper rápida la instalación. Le damos a ejecutar PSI. Siguiente. Y ya cuando nos abra esa ventana ya tenemos instalado PSI. Y vean que aquí ya aparece algo llamado que dice algoritmo, sin título y fin algoritmo. Las partes de PCI. En la parte de la derecha tenemos los comandos. En la parte superior tenemos una barra de menú. Por aquí tenemos una barra de herramientas y aquí un área de trabajo. ¿Listo? Importantes botones que debemos conocer. Este botón verde que tiene como un símbolo de play es para ejecutar el algoritmo y ver cómo está funcionando. Esta de los pesitos es para verlo paso por paso. Y esta que tiene como un dibujito de una iconografía, es para ver el diagrama de flujo o el flujograma o ver nuestro algoritmo en forma gráfica, así como lo vimos en el ejemplo en la diapositiva. Listo. Entonces, sin más, empecemos con nuestro primer ejercicio. Cálculo de la edad de una persona. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si recordamos, cuando hablamos sobre algoritmos, decíamos que lo primero que necesitábamos eran datos de entrada. ¿Cómo así? Necesitábamos saber la información de la fecha de nacimiento de la persona y la edad actual.
Entonces, debe haber una forma en la cual nosotros le pidamos esa información al usuario. Cuando nosotros usamos PCInt, es un software que nos permite escribir pseudocódigo, tiene por acá una lista de comandos que podemos utilizar. Lo voy a explicar brevemente para qué sirve. Este de escribir es para mostrar información al usuario, es decir, para que cuando ejecutemos nuestro algoritmo, el usuario vea lo que nosotros queremos que aparezca allí en pantalla. Por ejemplo, lo que vamos a escribir lo vamos a copiar dentro de la línea algoritmo y dentro de la línea fin algoritmo aquí en la mitad. Aquí dentro podemos copiar todo lo que quieran, ¿listo? No fuera por acá porque no se ejecutaría, sino aquí en la mitad, en el algoritmo y fin algoritmo. Aquí voy a dar clic en escribir y aquí donde dice lista de expresiones voy a copiar algo. Abro comilla simple y se preguntan cómo coloco las comillas simples. En el teclado numérico 1, 2, 3, 4, 5, después del cero hay un signo de interrogación. Si lo presionan una vez, va a aparecer la comilla simple y con otra vez, pues la va a cerrar. Listo, cada vez hace una comilla simple. Entonces, con comillas simples, vamos a escribir, por ejemplo, hola es mi primer línea de pseudocódigo. Y lo cerramos con una comilla simple al finalizar. Solamente dejémoslo hasta allí para ver eso que hace. Ahora para ejecutar esto le damos clic en el símbolo de play donde dice ejecutar y nos va a aparecer esta ventanita donde dice ejecución iniciada y aquí vemos de color verde que dice hola es mi primera línea de pseudocódigo y de ahora dice ejecución finalizada. Simple, muy fácil. Quiero que en ese momento ustedes copien su primera línea de código. Recuerden que el comando es escribir y lo ejecuten y confirmen que todo esté funcionando perfectamente. Pueden pausar el video para hacerlo y continuamos. Bien, llegados a este punto, ya tenemos ahora nuestra primera parte de escribir. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a reemplazar ese texto por lo siguiente. Vamos a decir, por favor, escriba su año de nacimiento. Por favor, escriba su año de nacimiento. Vamos a ejecutarlo y vemos que ahora hay un programita que me dice, por favor, escriba su año de nacimiento. Pero yo no puedo copiar aquí en ningún lado, no me deja copiar. ¿Qué significa? El comando escribir solamente me permite mostrar información al usuario. Necesito otro comando que permita que el usuario escriba y yo pueda guardar esa información en memoria para luego operarla o utilizarla o mostrarla o hacer con ella lo que quiera. El punto es que necesito un comando para que el usuario pueda escribir información, que serían datos de entrada que necesita mi algoritmo. ¿Ya vamos captando? Con escribir mostramos información y necesitamos que el usuario nos escriba datos de entrada. Pulsamos Enter para una nueva línea y vamos a usar el segundo comando que está aquí en la parte de la derecha que es leer. El comando leer nos va a permitir capturar información que el usuario vaya a escribir. ¿Y cómo lo hacemos? Damos clic encima de leer y aquí donde dice lista de variables vamos a asignarle un nombre de variable. Más adelante hablaremos de variables, pero por ahora simplemente sepamos que una variable es un nombre que tú le vas a asignar a ese campo de entrada que el usuario va a copiar. ¿Cómo así? Puede que este pseudocódigo, digámoslo, programa en ese momento, que este programa lo ejecute Juanito. Puede que lo ejecute Pedrito, puede que lo ejecute Marta, puede que lo ejecute Juanita, y cada uno va a tener una fecha de nacimiento diferente. ¿Cómo vas a saber tú como programador cuál es la fecha de nacimiento de cada uno de ellos cuando se la preguntes? Es allí donde entra en juego las variables. ¿Listo? Entonces decimos de que las variables son nombres que asignamos
para los campos de entradas que pueden ser variables, como su nombre lo indica, según lo que el usuario vaya a escribir. Entonces vamos a crear una nueva variable, la cual vamos a llamarla ano-nacimiento. ¿Por qué de esta forma? Los nombres de variables, por lo regular, nunca aceptan caracteres latinos como ñes, tildes y demás. Por lo tanto, siempre van a ver que cuando hacemos referencia a años, decimos anos, que sería la n sin la rayita encima de la ñ, ¿listo? Es la forma como le colocamos el nombre a esta variable. Nos queda leer ano-nacimiento. ¿Listo? De esa forma ya estamos esperando que el usuario copie algo y lo que sea que él copie lo vamos a guardar con el nombre ano nacimiento. Vamos a ejecutar esto y vamos a ver qué pasa. Nos aparece la misma ventanita. Por favor, escriba su año de nacimiento y vean que ahora el cursor está parpadeando esperando que el usuario introduzca algún dato. Yo ahora puedo copiar, por ejemplo, 1996 y funciona a la perfección. Me deja copiar, doy Enter y dice ejecución finalizada. ¿Por qué? Porque aquí lo siguiente es el fin de mi algoritmo, no hay más nada. Por favor, lo hacen, verifiquen que funcione, que les permita copiar alguna información y vean que yo puedo copiar cualquier información. Por ejemplo, año 2000, funciona, listo. Y esta información que el usuario está copiando se está guardando con qué nombre? Ano-nacimiento. Sea cual sea, se está guardando con ese nombre. O sea que podríamos verlo para ver si es verdad. Sí, vamos a ver. ¿Qué comando creen que podemos utilizar para mostrar información al usuario? Así como se lo imaginan, el comando escribir. Usamos el comando escribir y ahora aquí yo quiero decirle, por ejemplo, mostrarle ese año que él copió para que él sepa que yo sí lo guardé bien. Vamos a escribir y colocamos aquí el nombre de la variable ano nacimiento. De esa manera, el programa mostrará al usuario lo que sea que le haya copiado. ¿Será verdad? Probémoslo. Démosle clic en play. Aquí dice ejecución iniciada. Por favor, escriba su año de nacimiento. Ahora escribimos, por ejemplo, 1996. Damos enter para enviar y vean que aquí el programa me está mostrando 1996. Muy fácil, nada complicado y ya estamos escribiendo nuestro primer pseudocódigo. Muy facilito, ¿cierto? Tenemos dos comandos, escribir y leer. Escribir para mostrar información y leer para solicitar información al usuario. Y hasta ahora hemos aprendido dos cosas. Primero, que con el comando escribir podemos mostrar información al usuario en forma de texto colocando comillas. Siempre que sea texto usamos comillas. Y también podemos mostrarle las variables que nosotros hayamos creado colocando el nombre de la variable tal cual. Interesante, ¿no? Y que para cuando vayamos a solicitar información, siempre debemos colocar el nombre de una variable como sea que la queramos llamar. Hagan el ejercicio si no lo han hecho, den pausa al video y por favor, una vez den pausa, háganlo, verifiquen que funciona y continuamos. Espero les haya ido súper bien hasta esa parte y que puedan tener su algoritmo desarrollado sin problemas hasta este punto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Quitemos ese escribir de por aquí. No nos interesa mostrar al usuario la información de su año de nacimiento porque lo estamos capturando bien. Vamos aquí a escribir otra cosa. Si recuerdan los datos de entrada que necesitamos para este proceso, recuerden que el objetivo es calcular la edad de una persona. Necesitamos el año de nacimiento y la fecha actual. Vamos a preguntar cuál es el año actual. Entonces por aquí podemos preguntar, escriba el año actual.
Y como le estamos dando esa indicación de que escriba el año actual, o podemos decirle, por favor, escribe, escriba el año actual. Debemos de usar el comando leer para solicitar esa información, ¿cierto? Recuerden que eso, aunque parezca una indicación para que escriba, es solamente texto que estaba mostrando, pero para que el usuario pueda escribir información, necesitamos el comando leer. Leer y necesitamos una variable. A esta variable vamos a darle el nombre de ano actual. Leer ano actual. Listo. Y hasta ese punto vamos a ejecutarlo con el símbolo de play. Por favor escriba su año de nacimiento, 1996, Enter. Por favor escriba el año actual, 2023, Enter. Y hasta aquí finaliza mi algoritmo. Ya tenemos los datos de entrada para que funcione el algoritmo. Vamos muy bien hasta este punto. Pero el objetivo de ese algoritmo es que le diga cuántos años tiene la persona, cuál es su edad. Si recordamos los pasos de un algoritmo, por aquí tenemos entrada y ahora requerimos de un proceso. ¿Cuál es el proceso que tenemos que hacer? Restar el año actual menos el año de nacimiento. Para eso nosotros tenemos un comando que se llama asignar y es el tercer comando que vamos a utilizar el día de hoy. El comando asignar nos va a colocar la siguiente forma. Nos dice por acá una variable, por aquí nos coloca un símbolo menor que un guioncito y nos coloca un texto que dice expresión. ¿Qué es esto en pocas palabras? Primero, variable, vamos a colocar el nombre de una variable que ustedes quieran. Yo en este caso le voy a colocar resultado. Es el nombre de la variable en el cual se va a almacenar lo que sea que vaya a guardar en esa variable. Yo lo voy a llamar resultado. Del lado derecho debo colocar la expresión, en este caso va a ser una operación matemática. ¿Cómo la indico? Coloco el nombre de la variable ano nacimiento, entonces coloco por aquí ano nacimiento, y ahora para operar uso el símbolo menos o el guioncito, y ahora coloco la otra variable que sería ano actual. Y vean cómo me queda. Resultado lo estoy asignando a la operación de año de nacimiento menos el año actual. Allí ya estoy guardando una nueva variable, el resultado de esta operación matemática. ¿Qué significa? Que yo en una operación de asignar yo puedo usar sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Para restar uso el menos, para sumar uso el más, para dividir uso el slash y para multiplicar uso el símbolo de asterisco. ¿Listo? Puedo usar cualquiera de esos operadores. En este caso me interesa restar el año de nacimiento menos el año actual. Y ahí ya tengo lista mi asignación a una variable llamada resultado. ¿Qué necesito ahora? Mostrarle el resultado de esta variable llamada resultado al usuario. ¿Con qué comando? Perfecto, el comando escribir. Y aquí vamos a escribir la variable resultado. Y ejecutemos esto a ver qué pasa. Símbolo de play. Por favor escriba su año de nacimiento. Colocamos por aquí 1996. Por favor escriba el año actual 2023. Como resultado aquí tengo menos 27. Enseguida corregimos esto que está en negativo, pero vean que ya está haciendo una operación y me la está mostrando a mí como usuario. Es lo que esperábamos, que operara y mostrara un resultado. ¿Y cómo lo hacemos? Asignándolo a una variable y por último mostrándola con el comando escribir.
Tenemos esto invertido y es que primero va el año actual y luego el año de nacimiento para que no nos quede la resta negativa. Ahora si verifiquemos 1996, por favor escriba el año actual 2023 y ahora sí me dice 27. Perfecto. Y vean cómo ya finalizamos nuestro algoritmo. Muy fácil, muy sencillo. Cualquier pregunta o duda, no duden en dejarla en el chat para que la resolvamos con todos los que podamos resolverla. ¿Listo? Esto lo podemos pulir un poquito más y por ejemplo yo aquí en este comando escribir yo le puedo decir al usuario tu edad actual es o su edad actual es tal. ¿Cómo hago eso? Aquí en escribir uso comillitas para copiar textos. Recuerde que siempre que vayamos a mostrar texto es con comillas. Su edad actual es dos puntitos, espacio. Y ahora entre este texto y la variable uso una coma para unir esas dos cosas. Siempre que yo vaya a unir dos variables, texto y variable o cualquier cosa, debo usar una coma. ¿Listo? Por lo menos en PSI. Colocamos el texto, una coma y la variable y vamos a ver ahora cómo funciona. Por favor escriba su año de nacimiento 1996, Enter. Por favor escriba el año actual 2023, Enter. Y vean que ahora de una manera muy diplomática me dice su edad actual es 27. ¿Qué les parece? Fácil, ¿no? Así de fácil es dar nuestros primeros pinitos en la programación. Hemos empezado con pseudocódigo haciendo un programa que nos calcule la edad de una persona. A este algoritmo le podemos dar un título y aquí donde dice algoritmo sin título vamos a ponerle un título y se va a llamar cálculo, cálculo-edad. Listo. Así de simple. Recuerden, chicos, que no nos vamos a concentrar en todas las funciones que tiene PSI, tiene muchas funciones. Simplemente es un abrebocas a cómo sería el pseudocódigo. Vamos a hacer otros ejercicios y vamos a dejarles otros para que ustedes los hagan y luego nos lo compartan y veamos cómo quedó realizado. ¿Listo? Algoritmo cálculo. ¿Cómo yo puedo guardar ese algoritmo para luego mandárselo a alguien o subirlo a Google Drive y compartir el link? Yo le puedo dar aquí dice archivo, guardar, y aquí me va a colocar el nombre de algoritmo. Si aquí le puse un nombre, aquí me va a aparecer cálculo de edad. Aquí lo guardo, por ejemplo, en documentos. Aquí me creo una nueva carpeta que se llama, por ejemplo, curso programación 2023. Dentro creamos, por ejemplo, una carpeta que se llame algoritmos. Y aquí lo guardo. Y ahí ya me quedó guardado mi primer algoritmo llamado cálculo edad. Listo, y lo tengo guardado para yo poderlo ejecutar luego y ver cómo voy progresando en mis algoritmos. ¿Vale? Vamos a hacer otro algoritmo o vamos a mejorar este mismo, pero ahora de la siguiente forma. Pero antes de eso quiero que lo vean de manera gráfica con un concepto que conocemos como flujograma. Aquí al lado de los piecitos hay una parte que dice dibujar diagrama de flujo. Le damos clic y nos va a aparecer nuestro algoritmo dibujado en flujograma. Tenemos el nombre del algoritmo, tenemos por aquí información y aquí está todo el algoritmo ya de manera escrita o dibujada. ¿Listo? El cual podemos verlo, podemos compartir con alguien para que nos lo revise. Por si lo quieren ver de manera gráfica. ¿Vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Resulta que puede que el usuario cumpla años por allá en diciembre o cumpla o todavía no haya cumplido años, entonces esta edad no es verídica. Si yo, por ejemplo, aquí le pregunto el año de nacimiento, 1996, el año actual, 2023, me dice que es 27, pero si estamos en febrero, si la persona cumple en marzo, abril, mayo, junio, todavía no ha cumplido años, debería tener 26.
¿Cómo podríamos resolver esto usando nuestro pensamiento lógico? Sin irnos todavía a las fechas, que busquemos el mes, el día, no. Simplemente como que le preguntemos como que si ya cumplió o no. Ya tenemos una idea, ¿cierto? Haciéndole una pregunta al usuario si ya cumplió años, que nos diga si sí o si no. Y de esa manera lo que creen que deberíamos hacer para nosotros indicar al programa cómo va a calcular la edad. Exacto, como lo está empezando, indicándole que si ya cumplió años, entonces el resultado va a quedar tal cual, año actual menos año de nacimiento. Si no ha cumplido años, el resultado sería año actual menos año de nacimiento menos uno para que no me incluya ese último año y ya, así de fácil, ¿cierto? Vamos a hacer eso. En este momento, vamos entonces por aquí a preguntarle al usuario si ya cumplió años. ¿Con qué comando preguntamos? Con el comando escribir. Escribir, abrimos comillas y dentro de las comillas preguntamos, escriba 1 si ya cumplió años o 2 si no ha cumplido todavía. De esa manera el usuario va a poder introducir un 1 si ya cumplió o un 2 si no ha cumplido. Fácil para el usuario, ¿listo? ¿Qué debemos ahora nosotros de evaluar? Debemos de evaluar si el usuario copió un 1 o copió un 2. ¿Con qué comando podemos hacer esa evaluación? Ninguno de los que hasta aquí han estado sirve, ¿cierto? Para eso tenemos un comando que conocemos como si entonces y es este que está por acá. Si entonces le damos clic y aquí nos aparece si, una expresión lógica, entonces haz lo siguiente, si no, haz lo siguiente y fin si, ahí acaba el sí. Para que entendamos el sí, pensemos en lo siguiente. Cuando ustedes miran, por ejemplo, al cielo y ven que está nublado, ¿qué se les viene a la mente? Que va a llover, ¿cierto? Eso es un pensamiento lógico. Decimos, si el cielo está nublado, entonces va a llover. Si no, ahí decimos si no, no va a llover o estará soleado, ¿cierto? Eso es lo que conocemos como pensamiento lógico. Y es lo que vamos a aplicar justamente aquí. Si tal cosa es igual a uno, entonces haz tal cosa, si no, haz tal cosa. Y allí muere el sí, fin sí. Muy fácil. Recuerden que siempre después de un escribir que pidamos información, necesitamos capturar esa información. ¿Cómo la capturamos? Con el comando leer. Entonces aquí nos faltó después del escribir el comando leer y preguntar si ya cumplió o no. Y recuerden que eso debemos colocarle un nombre de variable. En este caso yo lo voy a llamar, por ejemplo, eh, vamos a ponerle cumplió. ¿Listo? Así, así se va a llamar, cumplió. O cumplió guión bajo años, cumplió años. Listo. Entonces escriba uno si ya cumplió años o 2 si no ha cumplido y pedimos que nos coloque allí uno o 2 con el comando escribir y lo guardamos con el nombre cumplió años. Ahora, ¿cómo evaluamos eso? Es como si miráramos al cielo y dijéramos, ¿está nublado sí o no? Uno si sí, dos si no. Ah, uno, dos, listo. Aquí donde dice sí, recuerden que para que este comando existiera, para que esto apareciera aquí, usamos el comando sí, que está acá, que dice sí, entonces le damos clic y ya nos coloca la sintaxis. Y aquí donde dice sí, vamos a colocar lo siguiente. Si cumplió años, listo, vean, colocamos el nombre de la variable. Si cumplió años, aquí usamos el operador de igual, es igual. Aquí colocamos dentro de comillas, recuerden que lo que el usuario escribe es un texto, entonces abrimos comillas. Si es igual a 1,
entonces vas a hacer lo siguiente. ¿Listo? Si no, vas a hacer lo siguiente. Si cumplió años es igual a 1, entonces las acciones para verdadero, si no, y aquí colocamos acciones para falso. Quiero que cuando tengamos aquí la línea 9, cuando diga línea 9, verifiquen aquí están los números de la línea, 8, 9, 10, listo, la 9 es la del sí, y aquí hay un operador de igualdad. Podemos usar muchos operadores, ¿listo? Por ejemplo, si yo quiero saber si algo es mayor que algo, yo puedo decir si cumplió años es mayor que tal cosa, o menor que tal cosa, o mayor o igual a tal mayor o igual a tal cosa. Listo, de esa manera puedo usar operadores de igualdad. ¿Qué operadores de igualdad nosotros podemos utilizar? Mayor que, menor que, igual que, menor o igual que, mayor o igual que o distinto de. ¿Listo? Les dejaré un enlace donde estarán los operadores que podemos utilizar en PCIN para que de esa manera los puedan buscar y puedan tenerlos a la mano cuando lo necesiten para cualquier operación o cualquier información que necesiten con respecto a los operadores en el sí. ¿Listo? En este caso solamente si cumplió años es igual a 1, entonces, ¿qué vamos a hacer? Si es 1 es que ya cumplió años. En ese caso, pues nada, el resultado, esto que está por acá, nos lo copiamos y lo pegamos por aquí. El resultado va a ser año actual menos año de nacimiento. Si no, recordemos que entonces el resultado ya va a ser estos dos menos uno. Y aquí debemos devolvernos al colegio, ¿sí? Para los que estudiamos en el colegio. Y recordemos los operadores paréntesis. Envolvemos todo esto en un paréntesis para que esto sea un solo valor, el año actual menos el año de nacimiento, y este valor menos uno. ¿Listo? De hecho, aquí podríamos colocar un unito aquí directamente también. Listo. Entonces, si cumplido años es igual a 1, entonces el resultado va a ser año actual menos año de nacimiento. Así porque ya cumplió. Si no, el resultado va a ser año actual menos año de nacimiento y esa resta menos uno. ¿Por qué lo envolvemos en paréntesis? Recordemos que lo que le damos es restar 1 es el resultado de esta operación del año actual menos el año de nacimiento. Y ya eso no tiene nada que ver con programación, eso es de matemáticas básicas, donde nosotros podemos agrupar una operación en paréntesis para luego operarla con otra. ¿Listo? Eso es matemática básica, agrupamos en paréntesis y el resultado de esa operación le restamos 1. Y vamos a ver si todo lo que hicimos funciona, si esto sí es verdad o no, dámosle play. Me dice, por favor, escriba su año de nacimiento, 1996. Enter. Por favor, escriba año actual, 2023. Me pregunta, escriba 1 si ya cumplió años o 2 si no ha cumplido. Voy a decirle que no ha cumplido, 2. Y me dice su edad actual es 26. Muy bien, ya me está haciendo el cálculo como es. Vamos a volverlo a ejecutar y le vamos a decir que ya cumplí. 1996, año actual 2023. 1 si ya cumplió o 2 si no ha cumplido, 1. Ciudad actual es 27. Perfecto. Ya estamos haciendo un algoritmo más complejo y vean cómo funciona de bien. Listo. Lo nuevo que hemos visto es la parte del sí. Recordemos que evaluamos una condición. La condición es alguna variable, un operador igual o mayor. Vamos a ver los operadores por aquí. Tenemos los operadores mayor que. Entonces decimos si 3 es mayor que 2. Menor que. Entonces decimos si tal cosa es menor que tal cosa. Igual, por ejemplo, aquí tenemos uno de igual, si es igual a 1, menor o igual, que haría de esa forma, mayor o igual, distinto de, listo. Y esos son como los básicos con los cuales vamos a estar trabajando y solamente nos concentraremos en ellos por ahora. Les dejaré ese enlace en la descripción del video para que lo puedan tener allí a la mano, listo. Si no hemos entendido algo, si estamos repasando, devolvemos en el video y
pueden pausar el video en ese momento para que hagan el ejercicio paso a paso. Bien, una vez ya volvimos de aquí, tenemos este ejercicio listo, vamos a realizar otro ejercicio para entender todavía mucho más cómo funciona PSI. Guardemos esto, archivo, guardar, ya está guardado, y vamos a darle clic aquí en nuevo para crear un nuevo ejercicio. ¿Listo? ¿Qué ejercicio vamos a hacer en ese momento? Vamos a calcular el área de un triángulo. Vamos a hacer un algoritmo que calcule el área de un triángulo. ¿Cómo lo debemos hacer? Pues nada, para eso necesitamos información de entrada, ¿cierto? Entonces, cuando nos enfrentamos a procesos como estos, que de pronto quizá alguien ya hace mucho tiempo fue al colegio, a la universidad, y no se acuerda cómo se calcula el área de un triángulo, lo primero es buscar información. Entonces vamos a Google y buscamos cómo se calcula el área de un triángulo. Y tenemos que el área de un triángulo es igual a la base por la altura dividido entre 2. O sea, la base por la altura y eso lo dividimos entre 2. Y por aquí tenemos, por ejemplo, una imagen que nos lo explica. Dice que el área es base por altura y el resultado de esta operación lo dividimos entre 2. Ahora ya entendemos qué es lo que nos están pidiendo. Es una operación matemática que calcule el área de un triángulo. Entonces, si ese algoritmo se va a llamar calcula área triángulo, es buena práctica siempre separar las palabras con guiones bajos. Mi algoritmo lo debo copiar aquí dentro entre el algoritmo y fin algoritmo. ¿Qué datos de entrada necesito? Recordemos cómo se calcula. Base por altura dividido 2. Ok, entonces necesito la base del triángulo y la altura del triángulo. Es allí donde tenemos que poner a razonar y usar pensamiento lógico normal. Listo, ni siquiera lógica de programación, sino pensamiento lógico. Si para calcular el área de un triángulo necesito la base y la altura, debo pedirle esa información al usuario, ¿cierto? Entonces, ya que aprendimos con qué comando escribimos para que él sepa qué es lo que va a copiar, usamos el comando escribir, comillas, y por aquí colocamos, por favor, introduzca la base del triángulo. Cerramos comillas, nueva línea, y para que el usuario pueda escribir, usamos el comando leer. Leer, lista de variables, y por aquí vamos a colocar base, y le vamos a llamar base. ¿Listo? Vamos a ver si eso funciona. Play, se abre la ventanita. Por favor, introduzca la base del triángulo. Yo coloco, por ejemplo, 20. Enter, y ahí finalizó. Va bien, listo, no hay ningún error. ¿Qué más necesito? La altura. Entonces, comando escribir. Y aquí le digo, por favor, introduzca la altura del triángulo. Y ahora necesito que él me introduzca la altura. Uso el comando leer y le coloco aquí altura. Perfecto. Ejecutémoslo para ver cómo funciona. Por favor, introduzca la base, colocamos 20. Por favor, introduzca la altura, colocamos 10. Y ahí finaliza nuestro algoritmo. ¿Qué necesitamos? El proceso. Recordemos las patas del algoritmo. Entradas, proceso y salida. Tenemos ya los datos de entrada que son base y altura. Vamos al proceso. ¿Con qué comando asignamos a variables operaciones matemáticas? Con el comando asignar. ¿Listo? El nombre de la variable, vamos a ponerle en este caso resultado o total, vamos a ponerle total para que no sea el mismo total. Y del lado derecho vamos a colocar lo que va a hacer este total. ¿Listo? La operación matemática que va a ejecutar total. Y decimos que es base por altura dividido entre 2. Entonces, base por altura por el asterisco para multiplicar, base por altura
Y el resultado de esta multiplicación lo divido entre 2. Entonces debo de agrupar esto. Esto lo agrupo con paréntesis. Y ese resultado lo divido entre 2. Y ahí ya tengo lo que sería el total. Verifiquemos y vean que es base por altura dividido entre 2. Perfecto. Aquí tenemos, por ejemplo, que base por altura tenemos una base de 2 centímetros, tenemos una altura de 15 dividido entre 2 y vamos a hacerlo con la calculadora y decimos que 12 por 15 es igual a 180 dividido 2 es igual a 90. En nuestro algoritmo debe dar exactamente lo mismo si todo lo hicimos bien. ¿Listo? Vamos a ejecutarlo. Nos pregunta la base del triángulo es 12. Ahora nos pregunta la altura del triángulo es 15. Y no tenemos nada, ahí murió. ¿Por qué? ¿Qué creen que nos falta en los algoritmos? Tenemos el cálculo del total, pero en ningún momento tenemos un comando escribir para mostrar esa información. Muy bien. Necesitamos el comando escribir. Ya sabemos de que aquí podemos colocar comillitas que diga el área del triángulo es dos puntitos, coma, para unirlo con una variable y la variable que vamos a mostrar es total. Total. Perfecto. Y ahora sí ya estaremos mostrando la información al usuario. Demos play y verifiquemos si esto funciona. Introduzca la base del triángulo 12. Introduzca la altura 15. Y me dice el área del triángulo es 90. Muy bien. Tenemos un algoritmo funcionando perfectamente. Vamos a guardarlo, archivo, guardar. Calculo área del triángulo, lo guardo aquí en la carpeta de algoritmos. Y ahí ya está listo. Una vez entendido esa parte de algoritmos y esos comandos, es hora de que ustedes hagan los siguientes algoritmos por su cuenta. ¿Cuáles vamos a hacer? Los siguientes. Un programa que realice la suma de cuatro números enteros. Entonces debemos pedir cuatro números cualquiera y simplemente vamos a devolver la suma de los cuatro números. Ya estamos en capacidad de hacerlo. Escribir un programa que calcule el cuadrado de 500. El cuadrado de 500, recuerden que el cuadrado es el mismo número multiplicado por él. Escribir un programa que calcule el perímetro y área de un rectángulo. Es muy parecido al que hicimos, solamente que aquí es de un rectángulo, perímetro y área. Si no saben cómo se calcula, googleamos cómo se calcula. Una vez tenemos la información de qué datos necesitamos, hacemos el algoritmo. ¿Listo? Escribir un programa que lea de teclado la marca y modelo de un auto e imprima en pantalla el modelo y la marca. Orden invertido a lo que se lee. Ojo, vamos a pedir marca y modelo y vamos a mostrarle al usuario el modelo y la marca. Simple. Escribir un programa que calcule el porcentaje de una cantidad. Es decir, que si escribo, por ejemplo, 100 y por ejemplo porcentaje le coloco 20, me va a decir que es 20. Listo. Por ejemplo, si coloco 150 y coloco el porcentaje 30, me da base cuánto es el 30% de 150. Listo. Escribir un programa, ya este es un poquito más complejo, pero no es nada del otro mundo, que lea, que lea escribe un programa que lea el precio de 5 productos y calcule el subtotal de los productos, el IVA y el total neto. ¿Cómo así? Van a pedir el precio de 5 productos, producto uno, producto 2, producto 3, producto 4 y producto 5. Debemos tener el subtotal que es pues la suma de eso, ¿cierto? El IVA lo pueden colocar con el 19, el 16, el que aplique para su país donde estén viendo el video, y si es Colombia en ese momento el 19%. Y el total neto que sería el subtotal más el IVA. Listo. Eso es todo lo que vamos a hacer. Hacemos estos 6 ejercicios, los guardamos, los pueden subir a un Google Drive, a alguna parte, nos comparten el link por el chat y los revisamos y les dejamos la retroalimentación en el chat de cómo los hicieron. Listo. Esperamos entonces sus ejercicios en el chat. Recuerden que si les está gustando,
pueden darle me gusta, pueden compartir el video con amigos que quieran también aprender programación. Recuerden que este es solamente el segundo video de todo lo que se viene, que son varios meses que estaremos haciendo clases de programación hasta que estés en capacidad de ser un desarrollador frontend completo, ¿listo? Dominando el React.js, JavaScript, HTML, CSS y dominándolo al 100. Haremos en vivos para resolver preguntas o dudas, así que suscríbete al canal para que te lleguen las notificaciones cuando haya un nuevo video. Sin más, nos despedimos. Esto fue todo en la clase de hoy. Recuerden que cualquier pregunta o duda la pueden hacer por el chat y la estaremos respondiendo en el menor tiempo posible. Nos vemos en la siguiente clase. Recuerda que si lo puedes imaginar, lo puedes programar.